un podcast de Cooperativa. Bajo el sol jamaiquino nació a fines de los 50 un ritmo que cambió la música en la isla, una fusión de ritmos caribeños y africanos, con fuerte influencia del jazz y el soul norteamericanos. El ska no solo fue el primer estilo musical autóctono de Jamaica, entonces colonia británica, también es el origen del reggae. Se popularizó en la década de los 60 y entró con fuerza en el Reino Unido. El protagonista de la historia que te voy a contar en este episodio no solo es un fan del ska, también estuvo en una banda que fusionaba aquel estilo con el punk. Yo en ese tiempo participaba en un grupo, hacíamos música, donde yo participaba como percusionista, la pasamos bien, como cualquier joven. La noche del 20 de mayo de 2015, Manuel Cortés estaba junto a su banda tocando en un evento en La Pintana, al sur de Santiago. Después del show, se quedó compartiendo con sus amigos hasta la madrugada, sin saber que esa misma noche, al otro extremo de la ciudad, se cometía un crimen, un asesinato del que lo iban a acusar y por el que iba a pasar casi 5 meses en la cárcel. Esto tiene efectos en todo tu ser. Soy Manfred Schwager y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inocentes. Inocentes es una producción de Cooperativa Podcast. Colabora Defensoría Penal Pública. Capítulo 3. 3 escenas para David contra Goliat. Expediente número 77. Nombre. Manuel Cortés Herrera. Detención. 21 de julio de 2015. Tiempo en prisión. 4 meses y 25 días. Motivo. Homicidio. Sobreseído por inocencia. Mi nombre es Manuel Cortés, tengo 37 años. Actualmente trabajo como carpintero, tabiquero en obra. Trabajo en construcción, haciendo grupo en la juventud, estudio sociología. Empecé a desarrollarme en lo que es la artesanal. Primera escena. El crimen. Puede ser este el último para Chile. Hay dos pelotas de gol. Es 20 de mayo de 2015. En Chile, Jorge Sampaoli prepara la nómina de la selección chilena, que en pocas semanas obtendrá su primera Copa América. Ahí está. ¡Vamos, Alexis! Esa noche, los ojos están puestos en la ciudad de Valparaíso. Allí, al día siguiente, se conmemorarán las glorias navales. Una marcha estudiantil en las calles del puerto terminará con 2 estudiantes baleados y un tercero gravemente herido por el impacto del chorro de un carro lanzaaguas. Mientras, en el Congreso, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, entrega su cuenta pública anual, anunciando un proceso participativo y ciudadano para escribir una nueva constitución. Chile, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de construir una constitución genuinamente republicana y soberana, que sea política y socialmente acordada, que refleje el país que somos. Pero para eso faltan algunas horas. Estamos en la noche del miércoles 20, en la comuna de Huechuraba, al norte de la capital chilena, lejos del puerto de Valparaíso, lejos del foco de atención. Es una noche de otoño fría, pero con movimiento en las calles. Es víspera de feriado. Según consta en la carpeta investigativa, Juan Carlos Yanquín iba con 2 acompañantes en una camioneta, a toda velocidad por las calles del norte de Santiago. Él es comerciante, tiene un almacén y asegura que le han robado. Esa noche espera cobrar venganza por aquel supuesto robo. Dice saber quién fue. Su nombre es Patricio Rojas y a esa misma hora estaba con un grupo de amigos bebiendo alcohol en una plaza de Huechuraba. Hasta allí llegó Juan Carlos. Se bajó de la camioneta. Uno de sus acompañantes amenazó al grupo con una escopeta. El otro, con un cuchillo, apuñaló y dio muerte al presunto ladrón. La venganza estaba consumada.
las amigas y los amigos de la persona que fallece, lo primero que hacen fueron a tomar revancha a la casa de mi hermano mayor, que es el que estaba involucrado y que fue condenado en este caso. Tal como cuenta Manuel Cortés, tras el asesinato, esa noche, una turba enardecida de gente llegó a la casa de Juan Carlos Yanquín, su medio hermano. Querían cobrar venganza y no lo encontraron. Sí estaban su esposa e hijos, que huyeron desesperados mientras el grupo apedreaba e incendiaba el inmueble. Se refugiaron en casa de familiares. Esto parte cuando yo en ese tiempo vivía con mi madre y llega mi hermano mayor con su familia, su señora, sus 2 hijas, su hijo. Llegan de manera repentina a la casa porque le están quemando la casa, así de grave. Esto fue un fin de semana largo que partió miércoles en la noche cuando sucedió el fallecimiento de la persona, el homicidio, y había feriado jueves, viernes. Segunda escena, música en el galpón. Y en el caso de nosotros fue más grave porque está involucrada toda la familia. Manuel Cortés Herrera es un hombre delgado, alto, de pelo largo y bigote. Nos reunimos a mediados de enero. Me contó que trabaja como albañil, por esos días, en la construcción del nuevo Hospital Salvador. Se notaba algo nervioso y muy preocupado por cómo íbamos a contar su historia. Hasta el día de hoy nosotros, como te explicaba, Era un día caluroso, con el pelo tomado, vestido de short y polera. Manuel tomó el micrófono. Me contó que estudió sociología y cuando ocurrió el hecho que cambió su vida, trabajaba para el Sename. Realizaba evaluaciones y talleres para apoyar el bienestar de niñas y niños y eventualmente diagnosticar casos de vulneraciones de derechos. En mi juventud estudié sociología y profesionalmente empecé a desarrollarme en lo que es la red Sename, en programa de exterior de Sename, de prevención para... Manuel tenía una pasión, la música. La tarde del 20 de mayo de 2015 salió del trabajo, pasó por la casa de su pareja y luego tomó rumbo al Galpón Cultural, en las cercanías del Parque Poeta Pablo de Roca, en La Pintana. Esa noche había una tocata y él iba a participar con su banda. Era percusionista en un grupo de ska punk. Cuenta que después de pasar por el escenario, se quedó compartiendo con algunos de sus amigos. Y esa noche tocábamos. Y ahí estuve hasta como a las 4 o 5 de la mañana, bebimos alcohol, la pasamos bien, como cualquier joven. Y después yo en la mañana del día jueves, temprano me voy donde la mamá de mi hijo, o sea, claro, la mamá de mi hijo, en ese tiempo éramos pareja. Me voy para allá y estuve todo el fin de semana allá, volviendo el domingo y me encuentro con que Juan Carlos tuvo que venirse con su familia a la casa de mi mamá, tuvimos que acogerlo ahí. ¿Cómo es posible que a Manuel Cortés lo vincularan con un homicidio ocurrido esa misma noche al otro lado de la ciudad? En Huechuraba, Carabineros esa noche tomó declaración a algunos testigos del crimen. Más tarde, el caso quedaría en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. En ambos casos, los testimonios coincidían y apuntaban a Juan Carlos Yanquín, el medio hermano de Manuel, como la persona que dio la orden de asesinar a la víctima. Pero, ¿quiénes eran sus acompañantes? Algunos testigos identificaron a Manuel Cortés. Así llegamos al 21 de julio de 2015. Termino mi día laboral, que irónicamente partió en la mañana asistiendo a un tribunal de familia, presentando un caso con una familia. Y después en la tarde me voy para mi casa, me tocaba ensayo con mis compañeros de grupo y voy saliendo con mi yembe, que era un instrumento de percusión con el que iba. Yo tomo mate, así que iba con mi mate. Y veo un auto que lo veo sospechoso, con los vidrios polarizados. Y lo veo raro, que va más lento. Yo doy la vuelta por el pasaje donde vivo en La Pintana en ese tiempo. Una población, pasaje estrecho, entonces era bien raro que el vehículo fuera tan lento. Y llegamos a la esquina donde se bajan 2 funcionarios de la PDI y me toman detenido.
Yo les digo, yo no tengo problemas en pasarte el carnet, pero tú sabes que en ese momento todavía era ilegal la detención por sospecha y estar pidiendo el carnet sin haber delito infragante. Entonces le explico y se lo doy, pues no tengo miedo de nada, pues. Y ahí me dice, bueno, andaban con así una foto mía, ¿cachai? Me toman preso, me toman con la esposa, y yo sin entender nada, pues. Y ahí me informan que estoy detenido por homicidio. Manuel fue el primer detenido en el caso. En la audiencia de control de detención se enteró de más cosas. Por ejemplo, que lo habían identificado en un procedimiento de reconocimiento fotográfico, que los supuestos testigos indican que él fue quien esa noche portaba una escopeta, con la que disparó al aire para intimidar a la víctima y su grupo. Manuel quedó en prisión preventiva. El peso de las pruebas que tenía la fiscalía para poder imputarnos el homicidio eran de peso. Tenían 2 sets fotográficos, en los cuales en ambos sets fotográficos los 6 testigos que tenía la fiscalía nos reconocen, y nos reconocen con roles bien específicos respecto a cómo fue el homicidio según fiscalía. Y aparte tenían el testimonio verbal y escrito de lo sucedido. ¿Me entiendes? Entonces, en el caso de nosotros, yo fui el único que presenté, al tiro presentamos fotografía y video de lo que pasó. Durante la misma noche se hizo la gestión para poder presentar la prueba, pero fue inocuo, no nos tomaron en cuenta, no tenía peso, o sea, no había una duda, nunca fue considerado la duda de inocencia. ¿Me entendí? Al tiro fue así para adentro. 120 días de investigación de resguardo. Manuel era inocente. A la hora del crimen estaba en una tocata en el Galpón Cultural de La Pintana, al otro extremo de la ciudad, y en la audiencia de formalización intentó decirlo. Tenía fotos y videos que lo ubicaban allí, incluso testigos. Y también, aparte yo tenía, aparte de todo este set fotográfico y videos que tenía, la ropa, tenía 7 personas naturales que también estaban testiguando de que no, pues esta persona estuvo conmigo, estuvo acá, ¿me entiendes? O sea, al igual que ellos, teníamos testigos los cuales demoraron mucho tiempo para poder tomarle las declaraciones. Había también una resistencia en tomar declaración respecto a la teoría alternativa del caso. Y respecto a la fotografía y los videos, concluyen de que no es concluyente, que no es posible identificar si la persona soy yo o no, y es como no sé cómo explicarlo, es una obstrucción a la justicia. Saben que se equivocaron. Nada de eso fue tomado en cuenta. Manuel pasó 4 meses y 25 días encarcelado en el penal Santiago 1. Ese peso de esas 3 instituciones que se equivocan pero actúan coordinadamente y por lo tanto legalmente es lo que a nosotros nos corta nuestra vida normal, cotidiana, mi trabajo, mi ocio, mi vida familiar con mi hijo, ¿me entiendes? Y me traslada a un recinto poco digno, privado de mi libertad. Si bien ya salimos de la cárcel, pero de alguna u otra manera los barrotes psicológicos, emocionales y judiciales todavía los tenemos acá. Recién el 4 de diciembre de ese año, la Fiscalía le tomó declaración. La Corte de Apelaciones cambió la medida cautelar de prisión preventiva y lo dejó con arresto domiciliario. Manuel volvió a la casa de su madre en La Pintana. Tras 2 meses y medio, consiguió un contrato de trabajo. Eso permitió que recuperara su libertad, solo con la obligación de firmar en Fiscalía una vez a la semana. Comenzaba de a poco a recuperar en algo su vida. Pero así se logró dando golpe a golpe, era David contra Goliat, y tuvimos que darle, porque era un monstruo, no solo era un muro gigante que nos aplastó, nos dejó para la cagada, vulgarmente, disculpa que te lo diga así, emocionalmente, económicamente, físicamente, porque la cárcel se resiente físicamente, cambia tu mirada, las cosas que tenés que ver, las cosas que tenés que acostumbrarte, las cosas que tenés que volverte fuerte. Porque adentro no podís ser un buen vulnerable, ¿cachai? Porque es una selva, sea Santiago 1, sea Colina, estás privado de libertad. A la hora que se les antoja, te levantan si les da la huevada, te pueden
botar lacrimogenial, ¿cachai? Pegar, hacer redadas, ¿me entendí? ¿Gracias a qué? Gracias a una equivocación de personas profesionales. Recién en junio de 2017, casi 2 años después de su detención, el Ministerio Público informó su decisión de no perseverar en la investigación contra Manuel Cortés. No es que le dijeran que era inocente, solo que no seguirían investigándole. Recién un año después se concretó el sobreseimiento definitivo. Los antecedentes, dice la sentencia del Tribunal de Garantía, permiten arribar a la convicción de que Manuel Cortés tenía imposibilidad absoluta de participar en el homicidio, algo que él y su defensa habían dicho desde el principio. Pese a que la Fiscalía apeló a aquel fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago lo ratificó el 30 de julio de 2018. 3 años después, Manuel Cortés Herrera sobreseído por inocencia. Que las pruebas mías y básicamente los testigos fue lo que pesó. Ganábamos en una sala, en una corte, tuve como 5 meses. La Fiscalía apeló, se vio a la Corte de Apelaciones y se me da la libertad. Entonces a esta altura ya sabíamos que Juan Carlos estaba involucrado en los hechos y de alguna u otra manera imposible hacer algo por él en realidad. Pese al sobreseimiento por inocencia, a Manuel le sigue pesando el estigma de haber pasado por la cárcel. Estudió sociología, pero desde entonces no ha podido ejercer. No lo contratan. Actualmente trabaja en la construcción como carpintero. O sea, indiscutiblemente esto tiene efectos en todo tu ser. O sea, en mi caso hay cosas que recuerdo que tienen que ver con mi hijo. Justo estaba dando sus primeros pasos, ¿me entendí? Un amor, no sé si tú eres padre o el amor que tiene un pavo. Yo amo a mi hijo, lo adoro. Entonces lo más fuerte para mí es, claro, es ver y despedir a tus familiares después de una visita. Yo creo que eso es cuando tú sientes y late el barrote, el frío del barrote y lo duro que es el barrote. Y que tú no podés salir de ahí. Entonces se va tu familia y tú quedas ahí. El hecho de que mi hijo se fuera y yo quedara ahí me destrozaba. Entonces, indiscutiblemente te caga muchas cosas. Yo salí con miedo, vulnerable, muy vulnerable. Contento, sí, tal vez feliz, de una forma muy solapada, porque es un castigo, la cárcel, pues es un castigo. Entonces después del castigo tu moral, tu espíritu viene decaído. Yo tenía miedo de salir a la calle. Estaba en nuestro domiciliario, pero igual necesitaba mirar, salir, ver que no todo era una cárcel, ¿me entendí? Barrote, cemento. Y secuelas como el miedo, pesadillas. De la noche despertaba pensando que estaba ahí. Y una de las cosas más horribles fue una noche que estábamos con la mamá de mi hijo, estábamos durmiendo. Y tengo un sueño que mi hijo lo veo más grande y que está conmigo dentro de la cárcel, ¿me entendí? Como en el sector donde tú vas abogado por Santiago 1, que es larguísimo. Y yo el sueño lo veo y lo miro. Amaru, ¿qué hacía acá? Hoy me desperté tan angustiado, lo miro para el lado, estaba ahí mi guaguita, ¿cachai? Pero la angustia, el sudor, ¿me entendí? Son cosas que son súper fuertes el humano. Profesionalmente, como te digo, me cagó porque de alguna manera cuando me presentaba una entrevista de trabajo yo me sentía con el derecho de decir, bueno, sabéis que estuve preso, pero estuve inocente, ¿me entendí? Pasó esto, otro, mira esto, otro. Pero evidentemente no me llamaban, o sea, a todas las entrevistas que iba, quería ser lo más sincero posible en el tema, y no me llamaban. Entonces me cagan en términos profesionales, como partimos hablando, ¿me entendí? Tuve que empezar a ver otras cosas, salir a la calle, ¿me entendí? Probar otros rubros que tal vez a mí me gusta la construcción, me gusta, es algo hermoso, es algo que con el tiempo lo he ido aprendiendo y, como se dice,
valorando en función de lo que es, ¿me entendí? Pero yo profesionalmente me preparé para otra cosa, ¿me entendí? Son otras herramientas, ¿me entendí? Manuel tiene hoy 37 años y no ha tenido ningún tipo de reparación por las negligencias que lo llevaron a la cárcel. Por eso, junto a su familia, está demandando al Estado de Chile. Presentaron su escrito hace años, pero según Manuel, se han encontrado una y otra vez con escollos administrativos para avanzar en el proceso. Y en el caso de nosotros fue más grave porque está involucrada toda la familia. Entonces es como una bomba atómica que tiene una expansiva, pues, ¿me entendí? Entonces tú no te cagáis solamente a las personas que tomáis presos, te cagáis a todo su círculo cercano, familiar, círculos queridos, ¿me entendí? Entonces todo eso va teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Nosotros, como te explicaba, nosotros al aún estar en una contrademanda, aún estar peleando contra el Estado para que nos reconozca, para que nos repare, para que nos haga justicia respecto a la equivocación que tuvieron con nosotros, todavía seguimos teniendo esa resistencia que tuvo la Fiscalía, la tenemos con el Consejo del Estado, que resiste la instancia de tomar y decir, sí, aquí hay argumento jurídico, es cuestión de 2 más 2, ¿cierto? De tomarla, como te digo, socialmente y decir, aquí está, hay una equivocación, nos equivocamos, bueno. Pero como te digo, ni siquiera un papel, disculpe, ni siquiera eso. Juan Carlos Yanquín fue condenado a 5 años y 1 día de prisión por su participación en el crimen de Patricio Rojas. Su hermano Manuel no tuvo nada que ver con el delito y pasó casi 5 meses en la cárcel siendo inocente. Pero la historia no termina aquí. Había un tercer hermano que seguía preso, acusado de participar en el mismo hecho. Freddy Yanquín pasó más de 2 años en la cárcel. Y también era inocente. En el tiempo igual que estuve yo en el lugar ese, vi muchos casos parecidos al mío. Gente inocente se va condenada a muchos años. La gente habla, se mira. La historia de Freddy Yanquín en el próximo capítulo de Inocentes. Inocentes es una producción de Cooperativa Podcast basada en el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl y Spotify. También en la app de Cooperativa. Más información en www.proyectoinocentes.cl.